Bueno, pues que toda la honra, toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús, Adonai, como estábamos cantando ahorita, nuestro Señor Yeshua. Estamos en el capítulo 3 de la primera carta de Juan y nuestro versículo central será el 9. El verso central va a ser el 9 y el atributo que vamos a estar compartiendo el día de hoy, como siempre por gracia de nuestro Señor Jesucristo, es que Él es la simiente de Dios. Jesús es la simiente de Dios. Voy a proclamar primero el versículo y luego vamos a ver el contexto de lo que vamos a estar viendo. Dice la palabra: todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. Dentro del contexto de lo que vamos a estar comentando el día de hoy son los versículos del 4 al 10. Vamos a proclamarlo para que veamos todo el contexto y veamos por qué Jesús es la simiente de Dios. Dice la palabra: todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él fue manifestado para que cargara los pecados, aunque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que continúa pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Amén. Niñitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, la simiente de Dios, la simiente de Dios. ¿Qué pasó? Sí, yo ya me lo aprendí en mi escuela. Bien, excelente, gloria a Dios, ¿verdad? Que aprendamos la palabra, ¿se acuerdan? Precisamente es lo que vamos a estar viendo, tener la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, no solamente aprenderla de memoria, sino tenerla en el corazón, ¿se acuerdan? Para poder vivirla, ¿no? Obedecerla, ¿sale? Entonces, bueno, pues vamos a empezar a ver el contexto de lo que estamos comentando. Cuando vemos cómo nuestro Señor Jesucristo es la simiente de Dios y que Él permanece en nosotros, Él vino para quedarse en nosotros. ¿Se acuerdan de Emmanuel? Nos dice que Emmanuel es Dios en nosotros o con nosotros, no solamente junto a, sino está dentro de nosotros. Y siendo Él esa simiente, acuérdense que la simiente es una semilla, esa semilla que nosotros cuando la plantamos, pues tenemos que hacer, por ejemplo, un hoyo en el suelo, ¿verdad? Una maceta, ponemos la semilla y luego la cubrimos de tierra. Entonces, esa semilla está dentro de nosotros. Nosotros somos esa tierra. ¿Se acuerdan también que dice la palabra en la parábola del sembrador? Dice Jesús que nosotros somos la tierra, pero podemos ser tierra buena, tierra fértil, pero también puede ser tierra que nada más esté llena de polvo o llena de piedras. Y si la semilla no la enterramos, dice la palabra que viene el enemigo, ¿se acuerdan? Vienen los pajaritos, se las comen y se la llevan. ¿Qué es lo que pasa cuando esa simiente no está en nuestro corazón? Solamente está, por ejemplo, en nuestra mente. Pues entonces la palabra se pierde. Por eso nos dice Jesús: mis palabras que son espíritu y que son vida. ¿Se acuerdan? No estamos hablando de la letra, o Jesús no se refiere a la letra, sino se refiere al espíritu que es vida. Su espíritu vive dentro de nosotros. Vamos a ver el contexto en Primera de Pedro 1:23. Dice: habiendo sido renacidos, no de una simiente corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Vean en el contexto, cuando hablamos de que la Biblia se interpreta a sí misma, podemos darnos cuenta que Primera de Pedro nos habla aparentemente de una simiente diferente, ¿se dan cuenta? Porque dice que la simiente es la palabra de Dios
Pero también vemos en el contexto de Primera de Juan 3:9 que estamos viendo que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, o sea, el Espíritu, vive dentro de él. Y entonces, como ha nacido de nuevo, ¿verdad? El nacido de nuevo, ¿se acuerdan de Nicodemo? Juan 3, te es necesario nacer de nuevo. Entonces, entra el Espíritu Santo, como Adán y Eva, ¿se acuerdan? Estaba muerto, o era polvo, era barro, ¿verdad? Tierra, pero cuando Dios insulfa, ¿se acuerdan? Sopla aliento de vida, ¿qué es lo que pasa? Vivifica. Esa muerte se convierte en vida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va pasando aquí? Cuando la palabra de Dios entra en nuestras vidas, el Espíritu entra en nuestras vidas, nos vivifica. La semilla, si se dan cuenta, es el Espíritu, pero la semilla también es la palabra de Dios. ¿Se acuerdan qué dice, por ejemplo, Juan 1? Nos dice, en el principio era el Logos, ¿se acuerdan? En el principio era el Logos, o el verbo, o la palabra. Entonces ese Logos, o esa palabra, pues es nuestro Señor Jesucristo, que dice, y Dios es el Logos, Dios es la palabra. Entonces observen cómo estas dos citas nos hablan de que esa simiente es nuestro Señor Jesucristo, pero esa simiente es el Espíritu. Esa simiente es el Logos, esa simiente es Jesús. ¿De acuerdo? Vamos a repetir el versículo 4, ya lo habíamos visto en todo el contexto, pero acuérdense que vamos a empezar a partir del versículo 4 hasta el 10 de la tercera carta, del capítulo 3, perdón, de la primera carta de Juan. Dice el versículo 4, todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley. Recordemos que esa ley o ese mandamiento también es Jesús. Entonces, pecar es estar infraccionando o estar transgrediendo la ley de Jesús, es decir, estar desobedeciendo a Jesús. ¿Por qué? Dice, porque el pecado es infracción de la ley. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace nuestro Señor Jesús cuando nos revela su nombre? Nos hace nacer de nuevo. Y cuando nos hace nacer de nuevo, me va a concientizar de que soy su hijo. Y entonces el nacido de nuevo, ¿qué hace? Actúa como él. ¿Estamos de acuerdo? Actúa como él. Ahora, vamos a ver en el contexto de este versículo 4, vamos a ubicarnos en Primera de Pedro 1, del 13 al 25. ¿Se acuerdan que habíamos visto nada más el versículo 23? Vamos a ver ahorita el contexto de lo que nos dice Pedro sobre esta simiente que es la palabra de Dios. Dice, por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Ahora, vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Ceñir. ¿Qué es ceñir? Ceñir es fajarse. Cuando nos quedan grandes los pantalones, se nos caen. Como una falda, por ejemplo, se nos cae, ¿sí? ¿Qué hacemos? La ceñimos. ¿Qué quiere decir eso? La estamos ajustando. Puede ser con una cinta, un cinturón, un mecate, lo que tengamos a la mano, lo ponemos y lo ceñimos. Entonces, fíjense, habiendo ceñido los lomos, ¿dónde están los lomos? Aquí, los hombros. Entonces, cuando habla nuestro Señor de que somos de dura cerviz o cerviz, que es el cuello, no doblegamos nuestro cuello, no doblamos nuestro cuello ante Dios en obediencia, sino que permanecemos erguidos. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es una persona erguida? Una persona orgullosa. Y dice Dios, ven y obedéceme. No, yo no quiero, yo estoy bien aquí. ¿Sí me explico? Pero cuando somos dóciles, el Señor dice, ven, has pecado, te estás portando mal. ¿Qué hacemos? Vamos como perrito con la cola entre las patas y entonces doblamos nuestra cabeza. ¿Se dan cuenta? Observen entonces qué hace. Dice, ceñido los lomos de vuestro entendimiento. El Señor nos ajusta y dice, deja de ser rebelde. Hagan de cuenta que nos pone un resortito. ¿Han visto algunas figuritas que ponemos en los carros y que se van moviendo así luego en los camiones con la cabecita? Entonces le decimos, sí, señor, sí, señor, sí, señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos hace obedientes. ¿Estamos comprendiendo? Nos hace obedientes a su palabra. Ahora, observemos esto. Ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. ¿Qué es una persona sobria? Alguien que está atento. Dice, tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os está siendo otorgada en la revelación de Jesucristo. Su revelación, su palabra. Como hijos obedientes, ahí está lo de los lomos, ¿se dan cuenta? No amoldándonos
a las antiguas pasiones que teníais cuando estabas en vuestra ignorancia, sino según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, seréis santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre al que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual nuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, que por medio de él sois fieles a Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, para que vuestra fe y esperanza estén en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, para un amor fraternal sincero, amaos intensamente de corazón los unos a los otros, habiendo sido renacidos, no de una simiente corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Pues toda carne es como hierba, toda gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cae la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra, la buena noticia que os fue anunciada. Ahora, observemos algo. Esta palabra, si se dan cuenta, dice, es la buena noticia. Acuérdense que estamos viendo sinónimos, o la palabra nos está enseñando sinónimos. Simiente, espíritu, vida, ¿se dan cuenta? Pero ahorita utiliza otra, buena noticia. Entonces, vemos ahí diversos atributos del nombre de nuestro Señor Jesús. Y observemos algo, dice, esta palabra que es la buena noticia fue anunciada. ¿Se acuerdan que en 1 de Timoteo 3:16 dice, vimos a Jesús y él fue anunciado? Entonces, la buena noticia no es una noticia. La buena noticia es una persona. Y esa buena noticia, ¿quién es? Jesús. Esa palabra, ¿se dan cuenta? Es Jesús. Ese logos es Jesús. En realidad lo que dice aquí en griego es logos. O también en algunas ocasiones, ¿se acuerdan? Dice rema. Logos, ¿se acuerdan? Todo el nombre completo. Rema, cada uno de los atributos de su nombre. Entonces vemos cómo esa simiente de Dios es un atributo, otro atributo, otro atributo, otro atributo, y entonces tenemos una granja, una cosecha, un sembradío, muchas semillas. ¿Cuáles son las semillas? Los atributos del nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sale? La tierra somos nosotros. Ahora, vamos a avanzar al versículo 5. ¿Qué vamos a ver aquí? Fíjense. Cuando Él va poniendo su nombre sobre nosotros, lo que hace es llevar mis pecados o quitar mis pecados, pero al madero. ¿Dónde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo? En el madero. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que hace con nuestros pecados? Los toma, se los pone sobre sí, ¿se acuerdan? Dice, cargó en su espalda, en su lomo, los pecados. ¿Y qué es lo que hizo? Pues los llevó al madero. ¿Y qué pasó en el madero? Murió. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Murió para dejar en la cruz o en ese madero todos nuestros pecados. Por eso era necesario morir para vivir. Si hablamos de una semilla, ¿se acuerdan que también nuestro amado pastor Pablo nos dice, la semilla tiene que morir? ¿Para qué? Para vivir. Entonces, ¿la semilla qué hace? Se entierra. ¿Qué hacemos nosotros con la palabra de Dios? ¿La enterramos en nuestro corazón o la guardamos en el librero? Es algo que tenemos que estar pensando. ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? Es que ya no se usa la Biblia en papel, ¿no? Ya la traigo en mi celular. Bueno, tu Biblia en tu celular ocupa el primer lugar, abres tu celular y lo primero que ves es la Biblia, o tienes que andarla buscando, le abres en todas las aplicaciones y ya se desinstaló. ¿Dónde está la Biblia? ¿Es lo primero que abres? No, es que lo primero que abro son el WhatsApp y mis amigos para ver y el Face. Si me estoy explicando, ¿dónde está la palabra? ¿Está enterrada realmente? ¿Está bien protegida en esa tierra? ¿Está en lo más profundo de tu corazón o está encimita? Porque acuérdate que vienen los pájaros y se la llevan. ¿Cuáles son los pájaros?
los afanes, las preocupaciones, las cuestiones que pasan alrededor de nuestra vida y que nos apartan de la palabra de Dios. ¿Sale? Vamos a ver entonces el versículo 5. Sabéis que Él fue manifestado, Él fue puesto, dice, Él fue enseñado, Él fue revelado. ¿Para qué? Dice, para que cargara los pecados, aunque en Él no hay pecado. Entonces, Él llevó todos nuestros pecados, ¿estamos de acuerdo? Es lo que nos dice la palabra. ¿Y para qué se manifestó? Para cargar con todos esos pecados. Y se acuerdan que el pecado es desobediencia. El pecado es no atinarle a la voluntad de Dios. Si nosotros entendemos esto, cuando habla de pecado, la palabra pecar es no atinarle al blanco, pero el blanco no es blanco y negro. El blanco es cuando vamos a la feria y es el tiro al blanco. Es un círculo y entonces así hay unas rueditas, ¿verdad? Y en el mero centro, si le atinamos, ¿han visto los arcos cuando tiran con el arco? En el mero centro tiene 10, pero si te vas alejando del centro, ¿qué pasa? 9, 8, 7, 6, 5, o estás reprobado, ¿no? Te saliste. ¿El pecado qué es? Te saliste totalmente de la voluntad de Dios, te saliste del blanco de Dios. El 10, ¿qué es? Atinarle exactamente al centro. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Cargó todos esos pecados y los dejó fuera del tiro al blanco. ¿Para qué? Para que cuando nosotros tiremos nuestro arco o nuestra flecha, dé exactamente en el centro, en el 10. ¿Quién es el 10? Pues Jesús. Estamos comprendiendo. Entonces, Él fue manifestado para llevarse nuestros pecados, los hace a un lado. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Hebreos 2, del 5 al 18. Dice, porque no sometió a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien declaró solemnemente en algún lugar diciendo, que es el hombre para que tengas memoria de él, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honor, todo lo sometiste bajo sus pies. ¿De quién está hablando? Jesús. No está hablando de la humanidad. Fíjense lo que dice, todo lo sometiste bajo sus pies. Es Jesús encarnado, o es el verbo, o es el logos encarnado, ¿se dan cuenta? Es encarnado. Ahí está. Ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sale? Y entonces a Él, dice, fue sometido todo bajo sus pies. Ahora observen, porque al someter todas las cosas, nada dejó que no esté sometido a Él. ¿Hay algo o alguien que no esté sometido? No, todo está sometido a Él. Pero dice, ahora sin embargo todavía no vemos todas las cosas sometidas a Él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Aquí ya no hay duda de que está hablando de nuestro Señor Jesucristo, no es la humanidad. ¿Cómo lo presenta? Dice, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. ¿Se acuerdan que en el discipulado estamos viendo diversos atributos como es expiación, propiciación, redención, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por el pacto de la sangre, ¿se acuerdan? Sangre que es vida, sangre que es espíritu, sangre que es el logos, sangre que es Jesús, o el espíritu que es vida, es lo mismo, estamos hablando de la misma persona, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo? Mediante ese padecimiento, muerte, ¿qué es lo que trajo? Vida. ¿Estamos comprendiendo? Y entonces hay una transición. ¿De dónde nos llevó? De la muerte a la vida. ¿Para qué? Dice, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. Él murió por nosotros. Nosotros, ¿se acuerdan de Gálatas 2:20? Estoy juntamente con Cristo crucificado, muerto, pero juntamente con Él resucité o fui resucitado. ¿Por qué? Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y mediante el cual todas las cosas subsisten, que cuando llevó a muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de padecimientos al autor de la salvación de ellos. ¿Cómo fuimos perfeccionados? Por el sufrimiento de Jesús. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita en Primera de Juan 3:5? ¿Se dan cuenta? Él fue manifestado para cargar con todos nuestros pecados.
Entonces estamos entendiendo cómo sucedió. Jesús fue llevado al madero y por causa de los padecimientos, él como autor de la salvación, entonces, pues nos salvó. Nos llevó de la muerte a la vida. Ahora dice, porque el que santifica y los que son santificados son todos de uno. Por esta razón, no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, ¿cómo lo hace Jesús? ¿Qué es lo importante? Observen, ¿para qué fue Jesús a morir en ese madero? Observen, 2 puntos y seguido. Proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia te cantaré alabanzas. ¿Estamos entendiendo qué es lo que hizo Jesús? Vino a llevar a cargar nuestros pecados con un propósito, manifestar el nombre para que pudiera él proclamar el nombre. Si nosotros pensamos, pero ¿cómo Jesús proclamó el nombre en ese madero? Acuérdense que estamos hablando del Salmo 22. Eloí, Eloí, lama sabactani. ¿Se acuerdan? No es que Jesús esté quejando y esté diciendo, ¿por qué me abandonaste? Está cantando el Salmo 22. Y si vemos el versículo 22 del Salmo 22, dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y a partir del verso 23, vemos cómo su descendencia empieza a proclamar el nombre para que todos los reyes, todas las naciones doblen su rodilla. Y entonces vemos el final del Salmo 22 y es una glorificación al nombre. Y entonces entendemos lo que nos dice Hebreos 2. ¿Se dan cuenta? Estaba viendo el día de jueves o viernes, estaba viendo un TikTok del pastor Paul Washer y dice, ¿cómo ocupas tu tiempo? ¿Qué es lo más importante en tu vida? Relacionado con lo que estamos viendo, la palabra, la semilla, ¿dónde está? ¿Está en tu celular hasta el final? ¿No lo encuentras nunca la Biblia? ¿O la tienes a la mano? Y si la tienes física, la tienes guardada abajo de la cama para que no le vaya a pasar nada, en una cajita y en una bolsa y con candado, o la tienes a la mano, en tu escritorio, ahí en tu cabecera, en tu buró. ¿Sí me explicó? Bueno, y dice el pastor, ¿qué pasa cuando estamos nosotros todo el día, tenemos 24 horas, a veces dormimos 8 horas, a veces trabajamos 8, 10 horas o más, y el demás tiempo estamos aparentemente descansando o haciendo otra cosa, comiendo, etcétera? ¿Cuántas horas estamos frente al enemigo? 24, porque dice que aún en los sueños el enemigo nos ataca. ¿Cuántas horas pasas al día en la presencia de Dios? ¿Sí se dan cuenta? Es algo grave. ¿Cuántas horas pasamos delante del Señor? ¿Cuántas veces, él dice, cuántas veces leemos la Biblia en un año? Porque cuando tú lees la Biblia, empiezas a relacionar palabras, versículos, capítulos del Antiguo, del Nuevo, ¿sí? A veces me dicen, es que tú brincas de un lado para otro. No es que brinquemos de un lado para otro, es la misma. ¿Cuántas Biblias hay? Una. ¿Cuántas palabras de Dios hay? Pues una, porque la palabra de Dios es una. Y ahorita cantábamos, ¿se acuerdan? En el Shema, Dios, Echad, Dios uno, es, porque es un solo Dios. ¿Estamos comprendiendo esto? Entonces, si Dios es uno, si su palabra es una, pues toda la Biblia es una. Toda la Biblia dice exactamente lo mismo. Pero ¿cómo vamos a poder nosotros relacionar un versículo de Hebreos con lo que dice el Salmo 22 y con lo que dice en Génesis 1? Pues si tú lees la Biblia y, por ejemplo, ¿se acuerdan que les compartí un plan de lectura para que puedas leer la Biblia completa por lo menos 11 veces al año? Y si se puede. Y se acuerdan que les había dicho, si tú eres un nuevo creyente, nuevecito, tu obligación es leer la Biblia una vez al año. Si ya tienes más de 2 o 3 años como creyente, tu obligación de leer la Biblia completa de tapa a tapa es por lo menos 3 veces al año. Si estamos dirigiendo un grupo, por lo menos 7 veces al año. ¿Lo hacemos? ¿Dónde está la palabra? Es parte de lo que dice el pastor, Washer. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y es lo que estamos viendo aquí. Esa semilla, ¿dónde está en nuestras vidas?
Estamos por lo menos leyendo la palabra, podemos relacionar fácilmente un libro de Primera de Pedro con lo que dice en Primera de Reyes, pero ¿cómo se van a relacionar? Estúdiale, vele, óralo, y te vas a dar cuenta que sí. ¿Por qué? Porque la palabra es una. Estamos comprendiendo. Proclamaré tu nombre a mis hermanos. Estamos en Hebreos 2, pero es lo que dice el Salmo 22, en su versículo 22. Pero si vemos otros salmos, pues dicen, voy a proclamar tu nombre, alabanza a tu nombre. Y entonces empezamos a ver un montón de salmos que dicen lo mismo. Y si nos vamos a las cartas de Primera de Pedro, si nos vamos a las cartas de Pablo, pues también hablan de proclamar el nombre. Y en Hechos de los Apóstoles también vemos de invocar el nombre. Y entonces vemos que toda la Biblia habla del nombre. ¿Cuándo sucede esto, mis hermanos? Cuando tenemos la disciplina de ver nuestra Biblia. ¿Me estoy explicando? ¿Sale? Entonces, como creyentes, si ya tenemos más de 3 años, acuérdense, por lo menos 7 veces al año tenemos que leer la Biblia completa de tapa a tapa. Por lo menos. Quiere decir que puedes leerla más, no hay ningún impedimento. A veces un hermano me decía, entonces, si yo ya tengo como 10 años, nada más la puedo leer 11 veces al año. No, mi hermano, si puedes más, pues léela más, ¿verdad? ¿Sí me explicó? O sea, el mínimo es 11 veces. ¿De acuerdo? Porque se hacen unos cálculos ahí matemáticos que no le entiendo muy bien, pero se puede hacer perfectamente si utilizas 2 horas diarias de tu tiempo, ¿no? Leerla por lo menos 11 o 12 veces al año es factible. ¿Sale? Entonces, sí lo podemos hacer, pero ¿lo hacemos al menos una vez al año? Ahora observen, continúo con Hebreos. Otra vez dice, yo estaré confiado en Él. ¿Cómo puedes estar confiado en Dios si no lo conoces? Aquí estoy yo y los hijos que Dios me dio. ¿De quién está hablando esta carta a los hebreos? De Jesús. Y vean lo que dice, aquí estoy yo y los hijos que Dios me dio. Hijos, no dice hermanos, hijos. Así que por cuanto los hijos fueron consustanciales con sangre y carne, de igual manera él también participó de lo mismo, para que hiciera ineficaz por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a los que por temor de la muerte están sujetos a vivir en esclavitud. Cuando Jesús carga nuestros pecados, nos está liberando de la esclavitud del pecado. Porque ciertamente dice, no viene en ayuda de los ángeles, sino que viene en ayuda de la descendencia de Abraham, los hijos. Por lo cual, convenía que en todo fuera semejante a sus hermanos para que les fuera un misericordioso y fiel sumo sacerdote ante Dios para expiar los pecados del pueblo. La expiación, ¿se acuerdan? Es que Él pone su sangre, pone su vida, y entonces esa ofrenda, esta quita o borra el pecado, pero por la sangre que Él derramó, y entonces nos coloca en una situación de justos, y podemos presentarnos justos delante del Señor. Pues en lo que Él ha padecido siendo tentado, es capaz de socorrer a los que están siendo tentados. ¿Para qué se encarnó Jesús? Para socorrer a los que estamos siendo tentados. Muchos dicen, pues es que es Dios y por eso pudo vencer el pecado. No, se encarnó. Sí es Dios, por supuesto, y no deja de ser Dios, pero se metió en un cuerpo humano para tener todas las fallas, aparentemente, entre comillas, que tiene un ser humano. Estamos comprendiendo, pero dice, no pecó. Vamos al versículo 6 de Primera de Juan, capítulo 3. Dice, todo el que permanece en él no peca. ¿Qué pasa cuando estamos pecando? Quiere decir que no permanecemos en él. Porque si permaneciéramos las 24 horas del día en él, no pecaríamos. Sabemos que no es posible porque a lo mejor pues dormimos, nos bañamos, vamos al trabajo, estudiamos, hacemos 1000 cosas. Sí, no todo el día podemos estar ahí. Y entonces ahí es donde entra el enemigo y nos ataca. ¿Se dan cuenta? Y nos hace caer. Si estuviéramos todo el día en su presencia, pues no tendríamos este problema. Estamos comprendiendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos? Pues permanecer o pasar más tiempo con Jesús. Dice la palabra, todo el que permanece en él no peca. Todo el que continúa pecando no lo ha visto y no lo ha conocido.
Tenemos que conocerlo. Tenemos que conocerlo. ¿Para qué? Para que sepamos que realmente el pecado le molesta. Es muerte. El pecado es muerte. Y entonces implica que no lo conocemos. Vamos a ver qué dice Juan, capítulo 15, versos del 1 al 11. ¿Se acuerdan? La parábola de la vid, que nos dice que debemos de permanecer en él. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este servicio según la misericordia que nos fue concedida, no desmayamos. Perdón, estamos primero en segunda de Corintios, perdón, sí. Y ahorita vamos a la de Juan. Sí, Juan 15. Teniendo nosotros este servicio, según su misericordia, no desmayamos. Renunciamos a subterfugios deshonestos, o sea, cosas deshonestas, juegos mentales deshonestos. ¿Se dan cuenta? No andando con astucia ni falseando la palabra de Dios. Cuidado con acomodar la palabra de Dios a nuestras necesidades. Eso se llama evangelio de la prosperidad. El evangelio no se acomoda a mí, yo me acomodo al evangelio. ¿De acuerdo? O sea, para eso vino Jesús a poner el molde. El molde es el evangelio, su palabra, para que nosotros nos amoldemos a él. Dice Pablo, deben amoldarse, no se amolden al mundo, amóldense a la palabra de Dios, amóldense a Jesús, ¿sale? Dice, sino que en la presencia de Dios no recomendamos a nosotros mismos ante toda conciencia humana para la manifestación de la verdad. Y si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Vamos a hacer una pausa aquí. Fíjense lo que dice el evangelio de la gloria de Cristo. El evangelio de la gloria, nombre de Cristo. Se trata del evangelio del nombre de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Quien es imagen de Dios, porque dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. ¿Y cómo se predica? Dice, como Señor, o sea, Adonai, o Yahvé, y a nosotros mismos como esclavos por causa de Jesús. Porque el Dios que dijo, ese Dios que está en el Antiguo Testamento y que dijo, resplandezca luz de la tiniebla, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Quién resplandeció en nuestros corazones? Pues Jesús. Entonces ese Dios, ya ve que está en el Antiguo Testamento, es el mismo, dice, que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, nombre de Dios, en la faz de Cristo. Faz que es rostro, cara, la gloria, la manifestación, la fama, la luz que irradia, lo que alcanzamos a ver de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando compartimos la palabra, mis hermanos, a veces decimos, qué bárbaro, qué bonita palabra, qué bonito sermón, qué bonito evangelio. No, es la palabra, no somos nosotros. Dice, la excelencia es del poder de Dios, no de nosotros. Ahora sí vamos a Juan 15, Juan 15, 1, 11. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el viñador. Todo pámpano que en mí no produce fruto, lo levanta. Todo el que produce fruto, lo limpia. ¿Cómo se limpia? Pues cortando, mi hermano. ¿Cómo crece una planta? Cuando le quitas toda la maleza, todas las hierbas, todas las hojas secas, y a veces hay que podarla y trozarla y dejarla a un tronquito así chiquito para que pueda, ¿qué? Reverdecer, para que pueda echar fruto. ¿Qué hace? Dice, el que produce fruto lo limpia para que produzca más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. ¿Cómo fuimos limpios? Observen, por la palabra que os he hablado. ¿Cómo puedes limpiar a tu esposa? ¿Cómo puedes limpiar a tu esposo? ¿Cómo puedes limpiar a tus hijos, a tus nietos, al hermano, al primo? ¿Cómo? ¿Sí se fijaron? Dice, estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra te limpia. ¿Estamos entendiendo? Quiero quitar una mala actitud de alguien. Le doy consejos, lo llevo al psicólogo, le doy sus mazapanazos y no entiende.
Me enojo, nos divorciamos y tampoco entiende. Mi hermano aquí no dice todo eso, nada más dice, por la palabra que os he hablado. Hay una cosa bien sencilla que tenemos que hacer. Háblale palabra. Amén. Háblale palabra. Es todo lo que tenemos que hacer. Permaneced en mí, yo en vosotros. Ahora, esa palabra, fíjense, permaneced en mí y yo en vosotros. Esa palabra, ¿cuándo se la hablas? Es que yo sí le escribo un versículo a mi esposa. Ah, oh, muy bien. ¿Cada cuándo, mi hermano? Pues el día de su cumpleaños. Cada año. ¿Cada cuándo te bañas? No, pues yo me gusta ahorrar agua y entonces yo me baño cada tercer día. Pues por lo menos cada tercer día, pero te bañas muchas veces al año. Si me dices que le compartes a tu esposa, a tu esposo, la palabra una vez al año, imagínate cómo estará de sucio o de sucia. ¿Sí me estoy explicando? Permanecer. ¿Cada cuándo? Todos los días. En la mañana, permanecer. ¿Qué significa permanecer? En la mañana, en la tarde, en la noche, a mediodía. ¿Qué no es el Shema? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Shema, escucha Israel, le dirás a tus hijos, ¿cada cuándo? Todos los días. ¿En dónde? En la mañana, en la tarde, en la noche, cuando salgas, cuando regreses, cuando estés acostado, cuando estés levantado, si estás dormido, si estás, donde estés, como estés, la palabra permanece. Estamos entendiendo qué es permanecer. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede producir fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Es que yo ya le hablé a fulanito la palabra. ¿Ok? ¿Cuántas veces? Pues le dije el mes pasado y ayer y no me hace caso. Mi hermano dice aquí permanente, todos los días, a toda hora. ¿Se acuerdan que dice la palabra insta a tiempo ya? Destiempo. Es que Dios tiene su tiempo. Sí, mi hermano, Dios tiene su tiempo. Tú no, tú debes de permanecer. Dios, tú no eres Dios. ¿Estamos entendiendo eso? Ok. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este produce mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, a menos que alguno permanezca en mí, es echado fuera como el pámpano sin fruto que se seca. Los recogen, echan al fuego, arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, a veces lo traemos colgado, ¿no? Es que Jesús aquí lo traigo colgado todo el día en una playera. No, mi hermano, fíjate, y mis palabras permanecen en vosotros, dentro de ti, en tu corazón, en tu mente, pedid lo que queréis y se os hará. En esto es glorificado mi Padre. ¿Cómo glorificamos a Dios? Observen, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿A qué nos mandó Jesús? Vayan y hagan discípulos. ¿Cómo? Sepulta a la gente en mi nombre. Bautízala. ¿Estamos entendiendo? Bautízala, o sea, sepúltala en el nombre, atibórrala de atributos del nombre de Dios, de Jesús. ¿Estamos entendiendo? Como el Padre me amó, también yo os amé. Permaneced en mi amor. Si guardar mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Vamos al versículo 7. Cuando nuestro Señor Jesús nos revela su nombre, nos va a enseñar el sentido correcto de su justicia. Vamos a versículo 7. Dice, niñitos, fíjense cómo nos dice, ¿eh? No nos dice adultos, señores, niñitos. O sea, bebés pequeñitos. Nadie les engañe. El que practica la justicia es justo, como Él es justo. ¿Qué es practicar la justicia? Pues practicar la palabra, mis hermanos. Tener la palabra puesta todo el día. Cuando practicas un deporte, cada año eres bien bueno, ¿sí o no? No, ¿verdad? Pues se tiene que practicar cada cuando, pues por lo menos 2 o 3 veces a la semana, para que medio le agarres la onda. Pero si somos chinos, los chinos practican desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Verdad que sí? ¿Será por eso que ganan todas las medallas de oro? Yo creo que sí, debe ser por eso. Y los mexicanos, pues hay 2 o 3 veces a la semana.
Pues sí, pues ahí andamos batallando, ¿no? Con la de bronce en algunas ocasiones, a veces nos va bien, gracias a Dios. ¿Entendemos qué es lo que significa ser justo? Practicar, practicar la justicia todos los días, a toda hora, en todo momento. Si la simiente de Dios me enseña lo que es justo, mis hermanos, estoy glorificando a Dios por cada uno de sus atributos. ¿Estamos entendiendo? Fíjense lo que dice Juan 17, 16, del 7 al 15. Observemos. Pero yo os digo la verdad. Os beneficia que me vaya, porque si no me voy, el Paracletos no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Cuando Él venga, inculpará al mundo de pecado, justicia y juicio. Pecado, porque no creen en mí. Justicia, observemos, porque me voy al Padre, ya no me veréis. O sea, yo soy el Padre, ya no me van a ver como hijo, me van a ver como Padre. Y de juicio, ¿por qué? Porque el príncipe de este mundo, el que los acusaba, ¿verdad? El que los aparta, el que los hace pecar, ya fue vencido, ya no tiene autoridad. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, ¿se acuerdan? Su sangre, su pacto, su evangelio, su palabra, su logos, ¿es lo mismo? ¿Sí? ¿O es el mismo? Os guiará en toda la verdad. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta. Y se acuerdan que estamos viendo que dice, por la palabra que les he hablado. ¿Cómo limpiamos a alguien? Con la palabra que le hablamos. Entonces observemos, ahí está el espíritu de la verdad. ¿Y qué hace el espíritu de la verdad? Dice, me guía a la verdad. ¿Por qué? Porque no habla por su propia cuenta. Os anunciará las cosas que os vienen. Pero ahora observemos, ¿qué es lo que sucede cuando hablamos espíritu de verdad? Fíjense, verso 15, 14 y 15, fíjense. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Si yo tomo una cosa, mis hermanos, no se las hago saber. Si yo tomo esta cosa que tengo aquí, este termo, y se lo paso a alguien, no le hago saber nada, se lo doy, porque las cosas se toman y se las pasan a otra persona, se las entregas. Pero fíjense lo que dice aquí, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Pregunta, ¿está hablando de cosas o está hablando de los atributos? ¿De quién es Él? Del conocimiento de Dios. Porque Él toma el conocimiento, toma los atributos y nos los hace saber. No dice, nos lo da en la mano para que lo guardes en la bolsa. ¿Estamos entendiendo? Todo lo que el Padre tiene es mío. ¿Qué es lo que tiene el Padre? Pues los atributos. Y dice, por eso dije, fíjense, que toma de lo mío y os lo hará saber. O sea, todo lo que el Padre tiene es de Jesús. ¿Estamos entendiendo? Todo el nombre que tiene el Padre es de Jesús. Y entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Lo toma, no nos lo da, nos lo hace saber, nos lo revela. Vamos a Hebreos 1, del 6 al 13. Observen, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. ¿Se acuerdan lo que pasó ahí en Lucas, cuando están los pastores? Dice, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de su elección. ¿Qué están haciendo los ángeles? Lo que dice aquí en Hebreos. Cuando introduce al Hijo, o sea, cuando Jesús se encarna o el Logo se encarna, todos los ángeles lo están adorando. Eso sería politeísmo, mis hermanos, o sería idolatría, si Jesús no es el Padre, si Jesús no es Dios. Respecto al Hijo, dice tu trono, oh Dios. ¡Wow! O sea, a ver, espérenme, dice, respecto al Hijo, ¿sí? Sí, así dice, ¿verdad? Respecto al Hijo. Y al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. O sea, Hijo, tú eres el rey, tú estás sentado en el trono. Pues ¿qué no el Padre es el que está sentado en el trono? Entonces son dos, se turnan 30 minutos y 30 minutos cada uno para no cansarse, ¿o cómo es eso? ¿Sí me explico?
Amaste la justicia, aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, Señor, observen, Señor, Adonai, Kyrios, solamente hay un Señor. Deuteronomio, Shema, acuérdense. En un principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Lo vimos también ahorita en las otras cartas, en Hebreos, por ejemplo. Ese Dios que dijo, resplandezca luz de las tinieblas, ¿se acuerdan? Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como una vestidura, como un manto los enrollarás y como vestidura serán cambiados, pero tú eres el mismo, tus años no acabarán. ¿A cuál de los ángeles dijo alguna vez, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A ninguno, a ninguno. Cumplimentar su mandamiento, cumplir su mandamiento, mis hermanos, esa es su justicia. Fíjense, vamos a Juan 17, 4, 6. Yo te glorifiqué en la tierra. ¿Cómo? Acabando la obra que me encomendaste que hiciera. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo en ese trono. ¿Se están dando cuenta? Con la gloria que tenía contigo antes de existir el mundo. ¿Cuál es esa gloria? Lo vimos ahorita en Corintios, ¿no? El nombre. El nombre. En la faz de Cristo. Y vean el verso 6. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, me los diste y han guardado tú, logos, tu palabra. Guardaron tu palabra. Vamos al versículo 8 de primera de Juan capítulo 3. Cuando nuestro Señor Jesús, la simiente de Dios, revela su nombre, destruye las obras del maligno. Las destruye. Por eso tenemos que lavarnos, mis hermanos. ¿Cómo destruyes la mugre? ¿Echándole más mugre? No, ¿verdad? Limpiando. Vean lo que dice verso 8. El que practica el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios. ¿Para qué? Observen, para que destruyera las obras del diablo. No viene a destruir solamente el pecado, destruye las obras del pecado, las obras del enemigo. Primera de Corintios, capítulo 15, 50 al 58, creo que nos va a quedar muy claro lo que nos está diciendo aquí, pero fíjense, no pierdan de vista Génesis 3:15, ¿sí? Voy a empezar con Primera de Corintios, vamos a cambiar ahorita el orden, pero no pierdan de vista Génesis 3:15. ¿Por qué? Porque acuérdense que le dice ahí te va a aplastar la cabeza, esa simiente. Pero ven lo que dice Primera de Corintios, y ahorita regresamos a Génesis. Pero esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. La carne no puede heredar. No se está hablando de una mujer, no es la mujer la que va a pisar la cabeza, como luego nos engañan o nos quieren hacer creer. Observen, por eso empecé con Primera de Corintios. La carne, la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. Tragada fue la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde muerte tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado, la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. La victoria no es en la carne, es en Jesucristo, Señor nuestro. Así que mis hermanos amados, estad firmes, inconmovibles, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La obra, vimos ahorita en Juan 17 en qué consiste la obra, manifestar el nombre. Cuando dice, abunden, ¿qué es abundar? ¿Poquito? No,
Abundar es que se tire, que se derrame. Abundante, mucho. Ahora voy a regresar a Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Y observen, 2 puntos seguidos. Él mismo te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Mis hermanos, es importante que entendamos que quien aplasta la cabeza de la serpiente no somos nosotros. Nuestra carne no puede. La simiente, y esa simiente es Cristo. Amén. Es Él, no nosotros. Vamos a el versículo 9, que es el versículo central. La simiente de Dios, Jesús, cuando nos revela su nombre, destruye el pecado. Lo quita, es la expiación, ¿se acuerdan? Lo desvanece, lo desaparece. Todo el que ha nacido de Dios no practica pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es la causa de que no haya pecado? Porque la simiente de Dios permanece en él. Ahí está presente. No puede pecar porque ha nacido de Dios. Ok, ahora vamos a Hebreos 4 del 1 al 13 y vamos a entender el contexto de esa palabra, principalmente el versículo 12 y 13. Fíjense, vamos a empezar desde el 1. Temamos, por tanto, nosotros, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque así como a ellos, también a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia. Pero no los benefició la palabra de la predicación por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Entonces, no solamente es predicar por predicar, se requiere de la fe en quienes, los que están oyendo, los que están escuchando. Ahora, recordemos, pero lo que se oye por la palabra de Dios, ¿se acuerdan? ¿Qué estamos escuchando? Jesús también escuchó palabra predicada por Satanás. No es cierto. Sí, cuando lo tentó, le estaba predicando los salmos y le decía, escrito está. No se trata de predicar letra, ¿me estoy explicando, mis hermanos? No se trata de predicar letra, sino palabra, palabra viva, la fe, mis palabras que son espíritu y son vida, dice Jesús. O sea, son los atributos de su nombre. Pero dice, los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Quién es el reposo? Jesús. Jesús es el Sabbat, el único. Como ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueron acabadas desde la fundación del mundo. Porque así dijo en algún lugar respecto al séptimo día, fíjense, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez en este lugar, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y los que antes oyeron la buena noticia no entraron a causa de su obediencia, de nuevo fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de tanto tiempo, como ha quedado dicho, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué los hubiera hecho reposar, no hablaría después de estas cosas acerca de otro día. Y fíjense, algunos me dicen, es que Jesús no puede ser sabbat, no puede ser reposo. Fíjense lo que dice, queda por tanto un reposo sabático. Si tú ves en griego toda la Biblia, mi hermano, esta es la única vez que aparece reposo sabático. ¿Qué no reposo es sabbat? Entonces, ¿tú te puedes subir para arriba? Es un pleonasmo, ¿verdad? ¿O te puedes salir para afuera? Pues es un pleonasmo. Pues te sales para afuera, no te puedes salir para adentro. Vean lo que dice, un reposo sabático. Pero entonces viene a mi mente cuando Jesús dice, en verdad os digo, ¿qué está diciendo Jesús? Está confirmando algo y está diciendo, no solamente te digo en verdad, te digo 2 veces porque esto es certero. Observen lo que dice, queda un sabbat. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Queda un reposo sabático o queda un reposo. ¿Cómo un reposo? Es la única vez que aparece en toda la Biblia. Un
reposo sabático. ¿Qué dice el Shema? ¿Cuántos dioses? Ah, no, ¿cuántos no, verdad? Uno. Dios uno es. Y Zacarías 14:9 dice uno su nombre, ¿verdad? Estamos entendiendo. Queda un reposo sabático. Jesús es el reposo para el pueblo de Dios. El que entró en su reposo también reposó de sus obras. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Estamos entendiendo Gálatas 2, Gálatas 2 del 20 al 21, ¿se acuerdan? Dice, también él reposó de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Cuál reposo? El reposo sabático, mis hermanos, no en el reposo del día. ¿Estamos entendiendo? ¿Para qué? Dice, para que ninguno caiga en el mismo ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios, observen, ese reposo sabático te está diciendo, no hagas cosas así de la ley y otra vez en obras, palabras, letra muerta. Y observen, el reposo sabático que es Jesús, y luego vean el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva. Está hablando del reposo sabático. Es el mismo, es Jesús. La palabra de Dios dice, es viva. Mis hermanos, la palabra de Dios no está escrita. Sí, ahí está. No, mi hermano, escucha, es viva, no es letra. Por eso Jesús dijo, mis palabras que son espíritu y son vida. La letra mata. Viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay criatura escondida en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Está hablando de una persona. El reposo sabático, la palabra viva, es Jesús. Estamos comprendiendo. Vamos al versículo 10. Cuando Él me revela su nombre, lo hace para que como hijo suyo practique su justicia. Acuérdense que fuimos llamados a practicar su justicia. ¿Qué es lo justo? Decir que Él es el Señor. Eso es lo justo, reconocer quién es Él, reconocer su nombre, proclamar su nombre, invocar su nombre, decir su nombre. Dice el verso 10. En esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. ¿Cómo amas a tu hermano? ¿Cómo limpias a la esposa, al esposo? Dijimos, ¿con qué? Con la palabra, ¿verdad? O sea, los atributos del nombre, porque estamos glorificando. ¿Se acuerdan? Glorificar es invocar. ¿Cómo le damos gloria a Dios? Pues invocando su nombre. ¿No dijo Jesús, santificado sea tu nombre? Sí, ¿verdad? Santificar su nombre es mencionarlo, invocarlo, glorificarlo. Por eso, si se fijan las alabanzas que entonamos, tratamos siempre de que haya por lo menos un atributo del nombre. ¿Estamos entendiendo por qué? Ok. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Mis hermanos, espero que se entienda. Si no predicas, compartes, disipulas, lavas a tu familia con el nombre, no eres de Dios. No somos hijos. Somos hijos de nuestra qué barbaridad, pero no somos hijos de Dios. Somos cabras desobedientes, pero no somos ovejas. Vamos a ver qué dice la palabra para que no siga hablando yo. Dice Romanos 8 y vamos a ver del 12 al 23 y 26 al 30. Fíjense. Así que entonces, hermanos, somos deudores. Un deudor es alguien que debe, no es si quiere hacer algo. Debe porque debe y tiene que pagar. No a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu, ¿se acuerdan que mis palabras que son Espíritu y son vida? Ok. Si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, ¿cómo podemos hacer morir las obras del cuerpo? Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. No nosotros somos barro. El poder es de Dios, no de nosotros. ¿Se están dando cuenta?
es la palabra, no somos nosotros. Si por el Espíritu, o sea, los atributos del nombre de Dios, haces morir las obras del cuerpo, viviréis, dice aquí, ya se dieron cuenta, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque no recibiste un espíritu de esclavitud para estar en temor otra vez, sino que recibiste el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu. Fíjate quién está testificando. El espíritu es el que está testificando que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Por una parte, herederos de Dios. ¿Herederos de qué? De su gloria. ¿Qué es la gloria? Pues su nombre. Y por la otra, coherederos con Cristo. ¿Qué heredamos con Cristo? Pues el nombre que fue puesto en él. ¿Estamos entendiendo? Ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. ¿Cómo somos glorificados? Ahorita la misma carta no lo va a decir. Fíjense, considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados, con la venida que va a ser revelada en nosotros, porque el profundo anhelo de la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a la frustración no por su propia voluntad, sino por la del que lo sujetó. ¿Quién la sujetó? Dios. En esperanza de que, fíjense, de que también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción. ¿A qué? Fíjense, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime, escuchen esto, gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también, fíjense, gemimos. La creación gime y nosotros gemimos. ¿Cómo? Fíjense, dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Y ahora fíjense, asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos. La creación gime, nosotros gemimos, el Espíritu gime. ¿Estamos entendiendo? Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, o sea, de esos gemidos. ¿Por qué? Porque intercede por los santos conforme a Dios. Ahora vamos a los versos 28, del 26 al 30, fíjense, 28 al 30. Él, asimismo, también el Espíritu ayuda. ¿Cómo? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el famoso versículo 28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuáles cosas? Pues los gemidos. ¿Estamos entendiendo? La creación gime, nosotros gemimos, el Espíritu gime y está dentro de nosotros. ¿Cuáles son esas cosas? Gime sus atributos. Observemos, los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas los ayudan para bien, los que son llamados conforme a su propósito. ¿Qué quiere Dios, mis hermanos? Pues vayan por todo el mundo y hagan discípulos. ¿Cómo? Sepulta a la gente en los atributos de mi nombre. ¿Estamos entendiendo? Gímele el nombre. ¿Por qué? Fíjense, porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Te acuerdas lo que decía Primera de Corintios? La faz de Cristo, la imagen de Cristo, el evangelio de la gloria de Jesús o de Cristo. Observen, ser conformados conforme a la imagen de su Hijo. Propósito, ¿para qué? Dice, a fin de ser en el primogénito, el primero. ¿Se acuerdan del alfa y la omega? El primero y el último. En hebreo sería Aleph y Taf. El primero y el último. ¿Entendemos por qué tiene que ser primero? Fíjense, les voy a contar rápidamente. Emet. Emet significa verdad.
pero también se puede traducir como fidelidad. Pero emet, mis hermanos, en hebreo lleva un apóstrofe y ese apóstrofe es una letra. ¿Y saben cuál es esa letra? Aleph. Entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia emet, generalmente nos saltamos el apóstrofe porque no lo leemos, no sabemos leerlo, pero en realidad es Aleph, es la letra A. Pero ahora te voy a decir algo. Si a emet, o sea, el apóstrofe, le quitas la letra Aleph, entonces nada más dice emet. ¿Sabes qué significa emet? Muerte. Jesús es la vida, ¿verdad? Entonces, a emet, que significa muerte, le pones la Aleph, que es Jesús el primero, o el primogénito, dice aquí, o el principio, tienes vida. Si a la vida le quitas Aleph, ¿qué tienes? Muerte. ¿Y qué vimos en Juan 15? Porque separados de mí. ¿Estamos entendiendo? Separado de Cristo es muerte, quítale la Aleph y tienes muerte en lugar de vida. ¿Estamos entendiendo esto? ¿De dónde sacamos todas esas cosas? Ahí está en la Biblia, mis hermanos, cuando empiezas a ver por todos lados la Biblia. ¿Me explico? Los que predestinó, fíjate, esos que fueron predestinados, no es la predestinación que nos han enseñado doctrinalmente, fíjense, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también declaró justos, pero ve lo que dice al final, verso 30, a los que declaró justos, a estos glorificó. ¿Qué es glorificar, mi hermano? Gemir los atributos del nombre de Dios. ¿Qué no es la bendición sacerdotal? Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Y cómo dice la bendición sacerdotal? Yahvé te bendiga y te guarda. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahvé alce su rostro sobre ti. Yahvé ponga en ti paz. ¿Se están dando cuenta? El nombre, el nombre, el nombre, el nombre puesto encima. ¿A qué nos mandó Jesús? Vayan a todas las naciones y hagan discípulos. ¿Cómo? Bautícenlos, o sea, sepúltenlos, pónganles encima el nombre. Son los gemidos, todas las cosas son para bien, todas las cosas, hay mi coche, mi casa, no, mi hermano, todas las cosas, los gemidos del Espíritu Santo te ayudan a bien. ¿Estamos entendiendo a qué se refiere la palabra? El nombre de Dios. Entonces entendemos a los que declaró justos por la sangre de Cristo, sangre, espíritu, pacto, vida, fuerza, logos, buena noticia, palabra, puros atributos. ¿Se están dando cuenta? A estos glorificó. Mi hermano, ¿qué tenemos que hacer? Glorifica a tu esposa, glorifica a tu esposo, glorifica a tu hijo, ¿cómo? Gímele los atributos. ¿Estamos entendiendo? Ay, mi esposa, qué hermosa es. Sí, está hermosa, mi hermano, pero glorifícala con los atributos. Es que mis hijos son unos príncipes y unas princesas. Sí, pero glorifícalos con los gemidos de los atributos. ¿Estamos entendiendo? Como hijo suyo, como hijo suyo, mis hermanos, practico su justicia. Fíjense lo que dice Mateo 13:38, nuestra última cita. El campo es el mundo. Y fíjense, la buena semilla son los hijos del reino. Tú eres buena semilla. ¿Estás entendiendo, mi hermano? Pero ¿cuándo eres buena semilla? ¿Entendemos cuándo? Cuando gimes los atributos. Cuando esa semilla no eres tú, no le estás dando tu amor a una persona. No digo que no la ames, no le estás dando tu amor. Dale el amor de Cristo, que es superior al amor tuyo. Cuando tú le gimes a esa persona el amor de Cristo, estamos entendiendo. Entonces, eres buena semilla. Y entonces la palabra fructifica, la palabra permanece. Amén. Toda la honra y toda la gloria a su nombre, persona, la persona de Jesús, en quien está, ¿se acuerdan? Dice Pablo, está toda la plenitud de lo que Yahvé es. Amén. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Y si no, bueno, pues toda la honra y la gloria a ese precioso nombre.
Mm.